Bueno, buenos días y entramos en un tema que pensaba que iba a quedar marginal, pero veo que está en programa. Y bueno, es un tema de gran peso, la talasoterapia. Sabéis que thalassa es el nombre del mar en griego y terapia, therapeuein, significa cuidar, curar por extensión. Entonces talasoterapia es el cuidarse con agua de mar, y si uno ya se ha degradado, se ha estropeado, curarse con agua de mar. Pero yo prefiero la primera lectura de la palabra talasoterapia, es mucho más bonita, cuidarse con el agua de mar. Muy bien, fijaos, esto empezó por el tema. A ver, lo del mar, lo de curarse con el mar, viene de lejísimos. Eso ya ha quedado dicho, es evidente. Mirad que he visto aquí una versión muy interesante en este papelito que están repartiendo a la entrada. Lava el mar las dolencias de los hombres. Seguramente que dirá en griego luei. Aquí seguramente la cuestión es de transcripción. Unos habrán leído liei, desata, desmonta, desarticula, y otros luei, lava. Las dos lecturas son muy buenas y a mí me encanta esto de lava el mar todas las dolencias. Fijaos que los ritos lustrales, los ritos de lavado, el bautismo entre ellos, son ritos por los cuales se lava no solamente la suciedad externa, sino también la suciedad interna. Y fijaos que para que el agua tenga realmente virtud, hay que añadirle sal si no se ha conseguido ya directamente el agua del mar, que los bautizos en los ritos antiguos se podían hacer con agua de mar, y si no, agua a la que le añadías sal. Pero la sal es la que le añade el sabor, es la que le añade la sabiduría y es la que le añade la profundidad en la limpieza. Bueno, esto es, digamos, la parte ritual. Ved que los baños han sido rituales en todas las religiones por una razón muy simple, porque en la educación de los pueblos era importantísimo enseñar a la gente a lavarse y si no, obligarla, y entonces la limpieza, el lavarse, formaba parte de los ritos. La pila de agua bendita ya es la última expresión, lleva sal, el agua bendita. Entonces es ya la última expresión de los lavados rituales antes de entrar en la iglesia. Los musulmanes también tienen aquella piscina a la entrada de las mezquitas para lavarse. Es decir que la cuestión de los baños, la lustración física y espiritual también ha sido siempre esencial. Es mi táctica, cuando los alumnos me hablan en clase yo me callo y digo, no, es que me interesaba mucho tu conversación, me he enganchado. Bueno, bien, entonces, en el correr del tiempo, en Occidente, se dejaron de lado los baños, y fue por una razón ética, y es que con la decadencia del imperio, los baños ya procuraron mantenerlos al margen de los enredos, casas de citas, historias, en fin, procuraron mantenerlos limpios. Eran lugares de cultura, había biblioteca, eran lugares sociales de encuentro, los baños eran lugares dignísimos. Pero con la decadencia del imperio, aquello ya se convirtió en lugares a evitar, y gente
de buena conducta, gente de buena nota, no querían que los viesen en los baños, hasta que finalmente los predicadores empezaron a despotricar contra los baños, porque aquello cada vez era peor. La gente honesta, la gente buena se iba de allí y quedó lo peor. Con lo cual acabaron cerrándose los baños por más de 1000 años, más de 1000 años. Hasta que, bueno, tuvo que correr mucho tiempo, y entonces vino lo que se llamó la hidrología, que era una especialidad médica que descubrieron que el agua, simplemente el agua, tenía una gran capacidad de curación, y se pusieron a curar con el agua, utilizando las facultades propias del agua como medio, pero luego el calor y la dinámica del agua. Con el agua de mar se añadieron, con las aguas mineromedicinales se añadieron las facultades químicas del agua, es decir, unas aguas tenían unos productos químicos, otros, y poco a poco se fue fomentando el uso del agua, se crearon los balnearios, la salud a través de los balnearios, y se fue a buscar esto, y ir al balneario se llamaba tomar las aguas. Y se tomaban las aguas tanto externamente, mediante el baño, bastante menos frecuente, es decir, a los baños les tenían mucho miedo, eran muy complicados, calentar las aguas donde no eran termales, era todo eso muy complicado. Y la segunda parte era beber el agua. Y fijaos, cuando la gente vio que le iba bien las aguas mineromedicinales, fueron a reclamarlas a las farmacias, quisieron continuar las curas e iban a las farmacias a buscar esa agua especial mineromedicinal. De aquí nos viene el consumo de las aguas minerales, de aquí empezaron vendiéndose en las farmacias por el poder curativo que tenían. Y entre tanto, más bien hacia el final de todo el proceso de hidrología, es decir, especialidad médica respecto al poder curativo del agua, apareció la hidrología marina, es decir, la curación con el agua de mar. Se crearon los balnearios marinos, eran seguramente de los más complicados, porque el agua de mar de por sí es fría, tenían que ir con casetas tiradas por mulos hasta el mar, hasta dentro del mar, y el enfermo lo sacaban, como cosas muy complicadas, lo metían en el mar un ratito, contaba el médico los minutos, venga para adentro, bien abrigado, con una estufa dentro de la caseta que llevaba allí. Era complicadísima la hidrología marina al principio, es decir, la talasoterapia. Pero se tardó todavía más. Fijaos que llegamos a René Quintón para tomar el agua de mar. De hecho, ya se estaba tomando el agua de mar desde hace más de 4000 años, que la utilizaban como purgante sobre todo, es decir, limpieza otra vez, limpieza interior, limpieza por dentro. La conocen desde hace más de 4000 años. Los griegos crearon un producto que conservó el nombre pero no la hechura, un producto llamado hidromiel, y era una composición de agua de mar con miel. Yo lo he probado en la mezcla que decía el diccionario. El agua de mar será purgante, pero el agua de mar con miel ya es el colmo de los colmos. Es desagradabilísima, al menos para mi gusto, y sobre todo la proporción de miel que indicaba ahí, tremendo. Pero eso se viene usando desde hace siglos. Pero eso se abandonó también, lo de beber el agua de mar, y se volvió a poner en marcha con René Quintón, que estudió todas las propiedades del agua de mar, y entonces, volvió a consagrarse, es decir, a santificarse el agua de mar, porque se había visto como un elemento muy peligroso, muy problemático. Y la suerte que tenemos todos es que los centros de talasoterapia, es decir, centros donde la gente iba a curarse mediante el agua de mar y el aire del mar, prosperaron.
Y los pobres también quisieron ir al mar, pero no dentro del centro. Oh, que sí. No dentro del centro, sino fuera. Y entonces se crearon los centros de talasoterapia, pero hubo la gran eclosión de las playas. Y ahí empezó una talasoterapia auténtica, viva. Y bueno, y estamos ya en difundir, en promocionar, en desarrollar al máximo posible la talasoterapia. Paso al siguiente. ¿A quién? Venga. Bueno, muy buenos días. Este tema de la talasoterapia casera, en Cuba al menos, está, como se dice, en ciernes. Deberíamos esperar un desarrollo mayor, por cuanto Cuba es una isla rodeada de agua, pero no es tan así. Y entonces, ¿cómo la gente hace en Cuba talasoterapia casera? Bueno, fundamentalmente a través de unos procederes, de unos métodos que, si se busca en su origen, se remontan a la medicina tradicional. Cada país tiene una forma tradicional que viene desde nuestras abuelitas, bisabuelitas, de curarse. Y entonces estos procederes en los distintos países pues toman una peculiaridad, una singularidad, si bien se repiten en líneas generales en todos. Y en el caso de Cuba pues es muy común que las abuelas, las madres, las bisabuelas, los abuelos, cuando tienen un niño con una cosa tan común que hay allá, como en toda nuestra tierra, que es la amigdalitis o la faringitis, pues cogen al niño y aunque el médico le mande antibióticos y jarabes, pues usualmente la abuelita dice, vamos a hacerle unas gárgaras con agua de mar. Y todo el mundo se busca una botellita de agua de mar, ponen al niño a hacer colutorio, gargarismo, para aliviar el problema de la amigdalitis. Otra cosa muy común que se ve como parte de esa medicina es cuando existen infecciones tan comunes en los niños, en los dientes, por mal cepillado, por el mismo proceso de cambio de la dentición. Y entonces le dicen, vamos a tibiar el agua, en baño de María, y haz colutorios de agua de mar. Eso es común, eso se ve de una punta a la otra de la isla. Te puedo decir que también se utiliza la talasoterapia en la cocina, y hay platos, dada la idiosincrasia del cubano, que es una mezcla de cultura española, de cultura africana, de cultura china, de cultura india, que elaboran platos con agua de mar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. El cubano le gusta mucho la carne de puerco, allá no decimos cerdo, decimos puerco. Y esa carne de puerco, pues bueno, a nosotros nos gusta comer una cosa que es muy dañina porque tiene mucho colesterol, que son los chicharrones. Y hay un chicharrón especial que se le llama chicharrón de viento, que es un chicharrón crujiente, por regla general bien grande. ¿Y cuál es el secreto de hacer ese chicharrón? Se lo voy a decir para las damas, tengan esa receta en la cocina. Muy sencillo, usted pica los chicharrones bien grandes, le deja bastante grasa a ese cuerito del cerdo, lo pone en la olla y cubre esa carne con agua de mar sin más, y lo pone a fuego bien lento, bien bajito. ¿Por qué? Porque mientras el agua se va ebulliendo, pues va separando, va como que haciendo líquida esa grasa que tiene esa carne y no se le pega. No tiene que agregarle sal. Claro, después le queda la manteca saladita, ¿no? Que sirve para otras cosas, que también cocinamos allá. Y entonces ese es el chicharrón que queda, que parece como que tuviera ronchitas, y usted cuando se lo pone en la boca, pues hace un sonidito muy sabroso, crosh, crosh, ¿no? Y ese es el chicharrón de viento nuestro, que se come en ocasiones especiales. Se come un 26 de julio, que es una fecha, la fecha de liberación nacional, que es una fecha muy señalada, sobre todo para las tierras orientales. Las tierras orientales son aquellas que están más pegadas a Haití. Las provincias de Santiago, Guantánamo, Granma, pues allí se come mucho chicharrón. El día del cumpleaños de alguien en la casa y uno lo quiere agasajar, pues uno hace chicharrón. Y si llega algún amigo de Colombia, de España, lo invitamos a tomarle el rico ron cubano, ¿no, verdad? Pero para picar, ¿qué se ponen? Chicharrones de viento.
Entonces es una forma de hacer talasoterapia. Hay otros platos también de la cultura africana como el quimbombó, el famoso quimbombó. Hay una canción por ahí, a lo mejor alguien la ha oído, que dice quimbombó que resbala para la yuca seca. ¿No la han oído? Quimbombó que resbala para la yuca seca. Cantado es quimbombó que resbala para la yuca seca. ¿No, verdad? Es un son. Es un son. Y ese quimbombó que resbala, pues bueno, es el quimbombó que se le deja la babita. Y hay un quimbombó que se hace sin babita. Y entonces este quimbombó se elabora con agua de mar. Y a la par de esto, pues bueno, le puedo hablar de que ya la medicina nuestra, es decir, a nivel del médico de campaña, el médico de todos los días, ese médico de la familia, ese médico de cabecera, pues si hay una infección vaginal, además de los óvulos y los antibióticos y los antiparasitarios, una de las cosas que se manda es ducha vaginal con agua de mar. ¿Qué pasa? Que la gente a veces un poco vaga, ¿no? No va al mar y prepara el agua de mar en la casa. Coge sal, la sal común, le echa el agua, se pide que se hierva esa agua. Sí, la indicación usual es una cucharada de sal común en 1 litro de agua hervida. Es un parecido al agua de mar, pero realmente con lo que se indica es con agua de mar. Está, por ejemplo, otra cosa muy común en los niños, y es que hacen infecciones en los oídos. Y vienen las otalgias, los dolores de oído tan incómodos y tan molestos, sobre todo en los lactantes, ¿no verdad? Y entonces se le hace con un goterito, lavados al niño con agua de mar, lavados óticos. Y entonces tenemos ya de un poquito más elaborada esa medicina tradicional, los cocimientos y los tés, que también aquí seguro se utilizan de hierbas, de plantas, como decimos allá en Cuba, de matas. Aquí le dicen aromáticas, que son más bien para el paladar, que también tienen un efecto en la salud. Pero estos que te hablo son preparados que conoce la sabiduría popular para determinadas condiciones, afecciones. Por ejemplo, te puedo decir ahora que recuerdo el romerillo, el cocimiento del romerillo. Y ese cocimiento de romerillo, al final, cuando se le va a agregar el azúcar, se le echan unas goticas de agua de mar. Y así, si se le reduce, y es el zumo del romerillo, lo que obtienes al exprimir, al machucar el romerillo, es pues un poquitico de zumo. Y si te hace falta un poco más, ¿con qué lo diluyes? Con agua de mar. Entonces, ¿qué ha hecho un poco en Cuba realmente que no se haya difundido este tema más allá de esto que les he contado, ¿no? Del uso del agua de mar? Pues bueno, unos riesgos que están presentes siempre en las aguas nuestras, las aguas costeras, y es el peligro de la contaminación. Yo pongo un ejemplo que hablaba con alguien aquí al principio. Si yo cojo un vaso de agua y le meto la mano, ¿quién se lo toma? Nadie, ¿no, verdad? Pero a veces vemos que maltratan el hielo, en Cuba, por ejemplo. ¿Y qué cosa es el hielo? Es agua congelada, solidificada, y se tira donde quiera. Y cuando se alteran determinados parámetros que miden la calidad del agua para consumo, ya sea potable, ya sea mineral o agua de mar, pues entonces la gente deja de usarlo. Usualmente nosotros en Cuba, me imagino que en las costas de acá también, tenemos arribazones de microalgas. Sí, son seres vivos de esta agua de mar que en determinado momento en su ciclo reproductivo pues hacen arribazones a las costas. Y esta agua en días previos o días posteriores adquiere un olor que a la gente hace que no la use. Dicen, esa agua está mala, porque es el olor propio de esas algas que vienen ya en su ciclo y que van a arribar a las costas. Nosotros tenemos un sistema, por regla general, en las grandes ciudades de alcantarillado que data de la época de la colonia. Y entonces, pues bueno, esas aguas que a veces llegan crudas, en el término más ambientalista, es decir, son aguas negras que no se suavizan, no pierden su carga contaminante, tanto desde el punto de vista de agentes patógenos como de sustancias, sobre todo del tipo de los fosfatos y de los sulfatos, que es lo que le da el olor típico al agua de la fosa, el agua negra. Pues bueno, esas aguas llegan así crudas al mar, en Cuba, y por algo que yo explicaré después en la conferencia que le sigue a este panel, por la estructura de nuestras costas y las corrientes, pues se mantienen como que
estáticas, ¿no? Y cuando uno coge esa agua, pues a veces tiene algunos de estos parámetros alterados. Un agua turbia, nadie la consume, ni para baño, ni para bebida, ni para nada. Un agua con un olor desagradable, y estoy hablando de parámetros físicos, pues la gente tampoco la usa, por un problema de precaución, ¿no, verdad? Y estas han sido cosas que han contribuido a que esta forma de tratamiento no se haya divulgado más. Si nos vamos a Europa, Europa está preparando países como Alemania, que están a la cabeza de la balneología, y también en algunos lugares de Francia, pudiera también haberlo, se preparan unas sales que se venden en los comercios. Usted llega a la casa, llena la tina de agua, si la prefiere caliente o si la prefiere fría, vierte las sales que vienen en los paquetes y ya tiene ya un parecido al agua de mar. Claro, siempre atendiendo a las concentraciones de sales, pero nunca al elemento biótico vivo que es orgánico, que es el fitoplancton, el zooplancton, las algas y microalgas que están contenidas en el agua de mar, las diatomeas, que todas estas componentes pues tienen una acción cuando nosotros ingerimos el agua de mar. Para nosotros en balneología el agua de mar tiene uso en forma de baño, tiene uso en forma de bebida, en un término de la lengua de mi amigo Arnal que se llama hidropinia. Hidro, agua, pinia, bebida. Entonces para nosotros el término talasoterapia incluye la bebida del agua de mar, incluye los lavados o las aplicaciones, como decimos en las ciencias médicas, aplicaciones cavitarias del agua de mar. Eso es poner el agua en la vagina, en el recto, en el oído, en la nariz, en los ojos, en la boca, ¿verdad? Que es todo el espectro de uso del agua de mar. Y ya aplicaciones ya un poco más elaboradas, como pueden ser la inyección del agua del mar, tanto endovenosa como subcutánea, que aquí se ha venido hablando en los días previos. Todo eso es talasoterapia. Para nosotros no hay división. Había alguien que me preguntaba, ¿y la medicina cubana incorpora esta medicina? Sí, por supuesto, la integramos. La integramos de hecho, de derecho y por ley. Y el médico cubano tiene que indicar MNT. Digo, medicina alopática y la medicina natural y tradicional. Las dos van de la mano. En Cuba no están separadas. Y yo puedo a un artrósico indicarle baños en el mar, hacer tai chi, que no es de la medicina occidental, viene de la medicina china, como uno de los procederes externos de la medicina china, ¿no, verdad? Hacer tai chi, le puedo mandar quizás una diatermia, quizás una corriente de las que usa la medicina de rehabilitación, y ahí tengo un conglomerado de medicinas juntas, cuidar la postura, tomar un cocimiento y le quito de arriba un ibuprofeno o un naproxeno, un antiinflamatorio que pueda estar consumiendo de la farmacia, que en nuestras condiciones a veces nos falta, no lo tenemos. Y entonces ya el término para nosotros de alternativo, de complementario, ha salido del diccionario. Para nosotros es medicina integrativa, ¿sí? Que es el término con que estamos definiendo la medicina de hoy en día. Entonces, eso es lo que yo tenía de talasoterapia en Cuba. Yo voy a hablar un poquitico de la talasoterapia en este sentido. La talasoterapia es una especialización médica que en este momento se reconoce a nivel de la seguridad social en continentes como el Asia y el Europa. O sea, que la gente de menos recursos económicos tiene la posibilidad de que el médico general remita a este paciente a recibir los tratamientos adecuados de talasoterapia en los distintos centros que los ofrecen. En el índice número 12 de la Biblioteca Internacional de Washington figura la talasoterapia, o sea que cualquiera de ustedes que quiera investigar acerca de todas las investigaciones que en las distintas áreas de la salud se está llevando a cabo, no es sino que entre a internet y ahí va a recibir toda la información actualizada que en este momento se está llevando a cabo en todo el mundo.
Yo dirijo el centro de talasoterapia hace 24 años en Coveñas. En este momento hacemos 28 baños termales medicinales, es decir, hacemos 28 formas distintas para que la gente se beneficie de los principios básicos que tiene el agua de mar y sus elementos que ella compone. Pero fuera de esos 28 baños termales medicinales que hacemos durante un transcurso de 8 días, 7 noches, nosotros en este momento estamos combinando el agua de mar con el agua de coco. El agua de coco es igualita a la sangre de los humanos y se puede aplicar directamente intravenosa. Entonces, en este momento yo recurro a combinar 3 aguas, que es un agua de manantial, que recojo en una cascada de más de 40 metros de altura, un agua de coco y un agua de mar para darles como ingesta a las personas que van al tratamiento en Coveñas. Pero además, nosotros hacemos enemas con el agua de mar. Y les voy a pedir un momentico que nos pongamos de pie y vamos a recordar al doctor Francisco Delgado, que en paz descanse, quien fue víctima de un atraco que les hicieron cuando fue a recibir a un español, al doctor Luis Botinas, al aeropuerto de Río Negro, y los atracaron en el túnel de Guarne, y en ese atraco murió el doctor Francisco Delgado. Entonces yo les voy a pedir que nos pongamos un momentico de pie. Vamos a guardar un minuto de silencio por el eterno descanso del doctor Francisco. Igualmente por otro gran científico de nosotros y que me aportó mucho al centro de talasoterapia, como es el doctor José Hernán López Toro. Muchas gracias. Entonces les comentaba que nosotros en el centro, además de estas 28 formas termales y en forma de baño que le proporcionamos a esas personas que van en búsqueda de salud, nosotros también hacemos los enemas y lo combinamos el agua de mar con una infusión de café. Haciendo referencia al doctor Francisco Delgado, antes de que lo mataran, yo le vendí más de 20 canecas de agua de mar al doctor Francisco, y lo único que él hizo fue aplicarlas todas por el sistema de enemas. Y con esta aplicación que él hizo, vio resultados realmente fantásticos en la gran mayoría de sus pacientes. Nosotros también, como lo decía el doctor aquí Reyes, utilizamos los baños vaginales, donde los flujos crónicos vaginales que hoy le dan tanto coco a la medicina no se curan con los antibióticos ni con los óvulos vaginales. Con baños vaginales de agua de mar, estos flujos vaginales desaparecen. Y lo más lindo es que si se logra comprobar que una pareja no ha quedado en embarazo y no hay problemas de parte de los dos esposos de la pareja, desde el punto de vista de los espermatozoides y estas cosas, generalmente todas las mujeres en la parte más profunda de su vagina manejan un proceso infeccioso. Y solamente el agua de mar, con su poder básicamente alcalino que ella lleva,
es capaz de proporcionar ese medio adecuado para que esa niña que no ha podido quedar en embarazo quede en embarazo. Igualmente, en este momento aplicamos el agua de mar. A los que la quieran aceptar, se las inyectamos intravenosa. Cuando usted saca un agua de mar, monta una gotica al microscopio y le muestra ese mundo fascinante de vida biológica que hay en esa gota de agua de mar. Usted no tiene la menor duda de que se está haciendo el mejor tratamiento de rejuvenecimiento. Entonces, a mí, yo siento una profunda alegría de ver que esta lucha de mis 24 años en el Centro de Talasoterapia en Coveñas no ha sido inútil. La idea que hoy nos maneja Mariano surgió del Centro de Talasoterapia de Coveñas. Bueno, voy a compartirles la experiencia que hemos tenido llevando pacientes a hacer 8 días de talasoterapia. Esta idea surgió precisamente hace 4 años, cuando en un evento organizado por el Centro de Talasoterapia de Coveñas y el doctor Gonzalo Londoño, tuvimos aquí al señor Mariano Arnal y a otros 3 españoles que hicieron un evento que para nosotros fue impactante, porque allí recibimos una información que no nos imaginábamos que pudiera existir. La primera gran sorpresa en la información que recibimos allí, son cosas demasiado obvias, pero a veces lo más obvio parece extraño. Entonces, la primera gran información era que el agua de mar no era dañina, que no solo no era dañina, no era inocua, sino que además era benéfica, podía ser nutritiva y podía ser terapéutica. Esto era demasiada información para los médicos que estábamos allí hace 4 años. Pero el otro hecho impactante, eso queda en la retina y nunca se olvida, fue que vimos a los 4 españoles inyectarse agua de mar traída de Coveñas. Coger el agua de mar en un vasito desechable, envasarla en jeringas e inyectársela ellos. Nuestra incredulidad era tal, pues, que hicimos corrillo para mirar, probamos a ver si era agua de mar lo que se estaban inyectando. El evento, que duró varios días, pues hizo que los más incrédulos esperáramos a ver, y si al otro día ellos amanecían vivos, pues fuimos poniendo la mano, y la mayoría de los asistentes a ese simposio, a este evento, hace 4 años, nos inyectamos agua de mar. Esto lo cuento como anecdótico y como impactante. No es nuestro interés convencer a la gente de que se inyecte agua de mar, para nada. Simplemente lo narro para dejar el mensaje final. Qué tan inocua y tan carente de daño y de peligro es que sin hervirla, sin esterilizarla, solamente con cogerla en un sitio limpio, se puede inyectar vía venosa y no hay hemólisis, no daña los glóbulos rojos, no produce una sepsis como se esperaba, que si metes un agua sin esterilizar, pues te va a dar una septicemia. Bueno, en ese encuentro de hace 4 años, pues vinimos a conocer la labor que venía realizando el Centro de Talasoterapia en Coveñas. La mayoría de los que estuvimos allí no lo conocíamos. Fruto de este encuentro, pues quedó también un contacto entre el doctor Gonzalo Londoño y yo, y yo a partir de ese momento me convertí en el médico de los eventos de talasoterapia en Coveñas. Llevé con el doctor Gonzalo Londoño varios grupos de pacientes
a hacer 8 días de talasoterapia en Coveñas. Después he continuado llevando grupos a otros sitios. Yo he llevado grupos ya de manera independiente a Tolú, a Santa Marta y a Cartagena. Y entonces lo que les quiero compartir en este momento es qué hacemos en esos 8 días de talasoterapia. Ya explicó el señor Arnal muy claramente de dónde viene la palabra talaso, mar, terapia, pues tratamiento o limpieza o cuidado. La talasoterapia es el cuidado a partir del mar o por medio del mar. Nosotros estamos convencidos de que Colombia tiene un potencial enorme, por ser un país que tiene, al igual que todos los de Centroamérica, costa atlántica y costa pacífica. Estamos ante un potencial que ni nos lo hemos imaginado. Hoy en día, que el turismo es uno de los renglones más importantes de ingresos en los países, pero que la ecología toma también un protagonismo más grande cada vez. Y si a eso le sumamos un tercer componente, que es el turismo de la salud, estamos convencidos de que la talasoterapia es la síntesis o la integración de esos 3 elementos. Con la talasoterapia, y este es el llamado a motivar a todos los que se quieran involucrar en este gran proyecto, es hacer de la talasoterapia la síntesis de turismo, ecología y salud. Es hacer un turismo diferente. Y comenzamos hablando de salud. La mayoría de las vacaciones que hacemos los ciudadanos del interior a la costa, paradójicamente terminan siendo unas vacaciones enfermantes, porque son las vacaciones del exceso en todo. La gente va primero a un exceso de sol, a insolarse porque somos demasiado imprudentes, y hay un dato que es tremendamente científico: el sol intenso, el sol en las horas pico, es un gran generador de radicales libres, algo que nos habló el doctor Soler ahora. Entonces hay que empezar por formar a la gente. Primero, el sol del mediodía no es el sol para uno ir a solearse. A esa hora los costeños por prudencia se guardan y están escondidos haciendo la siesta. Solo los cachacos vamos allá a abusar del sol del mediodía. Primera cosa, entonces, ir a hacer un turismo, como el turismo que se ha hecho hasta el momento, es enfermante. Primero porque es un exceso de sol en las horas más dañinas, porque es un exceso de comida, porque es un exceso de trasnocho y porque es un exceso de licor. Ese tipo de turismo es enfermante. Yo me horrorizo de ver los planes que ofrecen estas grandes cadenas hoteleras, donde lo más atractivo es bar abierto las 24 horas y restaurante abierto las 24 horas. Todo invita a los excesos. Nosotros estamos trabajando en contracorriente. Nosotros estamos llevando a la gente a hacer 8 días de lúdica, 8 días de educación en salud, 8 días de convivencia y 8 días de dieta. La palabra dieta no es aguantar hambre. La palabra dieta es que se hace una comida bajo asesoría nutricional con 2 palabras claves: restricción calórica. Es muy difícil hacer restricción calórica en los hoteles convencionales. Para hacer restricción calórica hay que estar en un grupo que voluntariamente acepta someterse a una disciplina que propone el taller terapéutico, que voluntariamente acepta hacer en grupo el mismo plan alimenticio para los 8 días, y ese es uno de los ingredientes más productivos del taller, cuando la gente hace la restricción calórica que proponemos. Y esta es la palabra de moda hoy en nutrición: el exceso de calorías es otro gran generador de radicales libres. Todo exceso de calorías genera exceso de radicales libres. Retomemos aquí un concepto que se tocó en la charla anterior. Los radicales libres son sustancias absolutamente necesarias para la vida. El oxígeno tiene que convertirse en un radical libre para poder cumplir las funciones que le están dadas. Los macrófagos y los leucocitos bombardean las bacterias con radicales libres. Luego, para protegernos de las infecciones también necesitamos radicales libres. Pero el exceso de radicales libres o la permanencia prolongada de radicales libres en el cuerpo está involucrado en el envejecimiento precoz y en la génesis del cáncer y de todas las enfermedades degenerativas. Entonces, un taller de talasoterapia busca
el equilibrio en los radicales libres, que produzcamos los que necesitemos, pero sofoquemos el exceso de radicales libres. Entonces, cuidado con el exceso de sol. Segundo, cuidado con el exceso de calorías, que es un gran generador de radicales libres. Y aquí aparece el agua de mar, entonces ya comienzan los usos terapéuticos del agua de mar. Está comprobado, y esa es una de nuestras experiencias, que el agua de mar está en los dos polos posibles. Para los desnutridos es una fuente de nutrientes, y porque en el agua de mar no solo hay agua con sal, hay todos los oligoelementos, hay fitoplancton, hay microplancton, hay aminoácidos con los cuales el cuerpo fabrica proteínas, y esta es una de las explicaciones por qué el agua de mar sirve para la desnutrición. Entonces, a los que tienen carencias nutricionales, el agua de mar tomada le suple carencias nutricionales. Y una de las ideas que vendemos en los talleres de talasoterapia es convencer a la gente que comience con una copita como la que están sirviendo aquí, del tamaño de un tinto, 3 veces al día, y vaya incrementando hasta que terminemos cumpliendo la meta que nos proponía el señor Sánchez en el video de esta mañana, 3 vasitos de agua al día. Al menos durante los 8 días de talasoterapia la gente consume esos 3 vasos de agua al día. Y lo que les decía que hemos comprobado es que media hora antes del almuerzo o media hora antes de la comida, ese vaso de agua de mar disminuye el apetito. Luego, usted puede comer la mitad de lo que habitualmente comía si incorpora el hábito de ingerir un vaso de agua de mar pura media hora antes de cada comida. Entonces, la fórmula que hemos ido implementando es que media hora antes de desayunar, de almorzar y de comer, la gente ingiera medio vaso de agua y trate de reducir a la mitad la cantidad de comida que venía ingiriendo habitualmente. Esto funciona muy bien en las personas que tienen sobrepeso, y el sobrepeso no es solo cuestión de estética. El sobrepeso está en la base de todas las patologías que maneja la salud pública. El sobrepeso está implicado en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus, en las enfermedades artríticas, porque todas esas enfermedades tienen en común algo, un problema hormonal. En el sobrepeso y en todas estas enfermedades que acabo de mencionar hay de fondo, subyacente, un problema endocrino que es un exceso de insulina, un síndrome que se llama el síndrome del hiperinsulinismo. Con el agua de mar nosotros estamos ayudando a tratar una enfermedad que es pandemia, el hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo, o sea, el exceso de insulina, es la mejor garantía de seguir ganando peso y terminar en la obesidad. Quien está obeso va rumbo a una prediabetes o a una diabetes. Bueno, ya voy a terminar. Y no, ya voy a terminar, ya. Wilmer, ya voy a cerrar, ya. Entonces simplemente les comentaba que involucramos el agua de mar de esta y de muchas maneras que en otro evento y en otra situación podemos explicar. Dentro del taller de talasoterapia hacemos la colonterapia o los enemas con agua de mar. Les enseñamos a la gente a hacer ciertas técnicas que son tomadas de la medicina ayurvédica, como es el vómito inducido, el tomar agua de mar y luego vomitar. Esto tiene unos usos muy precisos. Nebulizamos el agua de mar, nos inyectamos agua de mar y hacemos los baños medicinales, bien sea yendo al volcán de Lodo en San Antero o al volcán Galerazamba cuando llevamos la gente a Cartagena, o los termales que hay a la salida de Ciénaga cuando llevamos los grupos a Santa Marta. En fin, lo importante es que en estos 8 días convencemos a los participantes en el taller
ya es folclórico. Cuando vamos a Santa Marta, los habitantes de Santa Marta nos arriman: ¿ustedes para qué se llevan esa agua de mar? Porque ven a un montón de gente envasando garrafones de agua cristal para cargar agua, y la gente no entiende que los cachacos tengamos esa manía de traer agua de mar para el interior. Es por eso, porque se les vende la idea de que hay que tener agua de mar en la casa para tomar los 3 vasitos al día, para lavar la verdura y la hortaliza antes de prepararla, para nebulizar a los niños cuando tienen gripa o cuando se tiene rinitis o sinusitis. Es excelente aplicada tópicamente para la psoriasis, para el carranchil y para todas las enfermedades dermatológicas. Bueno, podríamos hablar mucho de todos los usos terapéuticos que hacemos. Lo cierto del caso es que en 8 días de talasoterapia el tiempo no rinde, 8 días se van volando. La gente viene muy contenta de compartir en estas actividades, pero lo más importante es que en 8 días de talasoterapia le vamos vendiendo a la gente la idea de que el mar es un patrimonio universal y de que el día que dejemos acabar el mar, ese día morirá la vida en la tierra. Muchas gracias.